Muy bien, buenas noches, sean bienvenidos a este programa, el análisis de la noticia. Ayer hablábamos de un tema, Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Sandy, para ti también. Temas económicos. Y mira, Gracias. Hoy vamos a continuar un poco hablando de la SAT. Es correcto, una situación dramática porque parece ser, bueno, sin parece ser, hay una destitución y es porque no se llegó a la meta de recaudación fiscal. Pero yo creo que es importante conocer el contexto, por favor, Sandy. Por supuesto, así que vamos a entrar de lleno porque ¿qué pasó hoy con la SAT? Bueno, hoy mediante un comunicado, el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, anunció la destitución de Abel Cruz como jefe de la entidad fiscal por el incumplimiento precisamente del convenio de las metas de recaudación tributaria para el 2019, atendiendo a lo establecido en el artículo 27, literal G, del decreto 1-98 del Congreso de la República. En el comunicado señala que el cargo será ocupado por el intendente Warner Florencio Ovalle Ramírez, quien tendrá las mismas funciones que el anterior intendente. El directorio de la SAT reafirma su compromiso de continuar con los lineamientos necesarios para que la institución cumpla con los objetivos para que de esta forma pues se pueda cumplir precisamente el fin de su creación, de formar de esa manera transparente y eficiente en pro de beneficio de Guatemala y sus ciudadanos, que son a quienes nos debemos. Eso es lo que dijeron en este comunicado de prensa, Julio. Ayer Sí, lo hablábamos, se iba a dar o no la destitución. Y tú bien lo decías, Julio. Uno de los motivos por los cuales puede ser destituidos es por no llegar a la meta de recaudación. Sabemos que no se llegó. No se llegó. Un déficit de 1.500 millones de quetzales. Sí, es mucho, ¿eh? Entonces ahí está la respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la consecuencia, basado obviamente en ley. Vamos a hacer el análisis, ¿te parece, Sandy? Todos juntos, por favor. Una constante dentro del funcionamiento del Estado guatemalteco es no alcanzar la recaudación fiscal programada. Y es que, Sandy, como tú lo decías, para el año 2019, esta brecha, escuche usted, televidente, alcanzó los 1.500 millones de quetzales, los cuales no pudieron evidentemente ser recaudados. Ahora uno se pregunta cuáles son las razones, y es que las razones son distintas, ¿no? Pasan desde el contrabando en gran y en pequeña escala, donde definitivamente se evade el pago de impuestos al fisco, pero también pasa por la evasión fiscal, tanto de personas individuales como de personas jurídicas. Y tal y como lo has explicado acá en el comunicado precisamente emitido por el directorio de la SAT, la ley rige que cuando no se alcanza la recaudación o la meta de recaudación fiscal es una de las particulares y principales causas de destitución del superintendente. Hoy se dio, de manera unánime fue destituido. La pregunta es: ¿esto es bueno? ¿Esto es positivo? Es cierto que 1.500 millones de brecha fiscal es muy alto, pero es que ningún superintendente ha logrado realmente llegar a esa meta fiscal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Increíble, Julio, porque sabemos también cuál es la función entonces. Es necesario poder conocer un poco también de la persona que va a estar al frente, porque así es. En parte yo siento que ayuda en el sentido que ya lleva bastante tiempo de estar en la SAT, estuvo como intendente y obviamente esa experiencia le va a ayudar porque ya conoce el panorama también a lo interno para poder replantear esos proyectos que a lo mejor no funcionaron de la forma en la que se estaba previendo y se puede fortalecer así la recaudación tributaria. Eso es lo que se espera. Eso se espera y sería una pura lógica y teoría. Ahora, te digo algo, Sandy, una cosa increíble. A ver, el superintendente Abel Cruz, que ha sido destituido, él antes de ser superintendente fue intendente de recaudación. Hoy asume su lugar Werner Ovalle, que viene precisamente de ser el intendente de recaudación. Así que, aunque uno entendería que es el intendente que tiene más conocimiento sobre este tema, fuera del conocimiento y de la buena voluntad que puedan tener para la recaudación, hay factores que son exógenos, es decir, externos a la SAT, que lo hacen muy difícil. Seguimos pensando lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Hay muchas personas que efectivamente no están contribuyendo con el fisco y ahí hay una enorme situación de poder encontrar quiénes son esas empresas y quiénes son esas personas individuales también que simple y sencillamente no pagan un centavo de impuestos. ¿Qué crees que pudo fallar, Julio, para que no se llegara a la meta de recaudación del año pasado? ¿Cuáles fueron esas debilidades que tú podrías indicarnos? Claro, Sandy. Yo creo que la primera gran debilidad es la confianza. La gente va a pagar sus impuestos cuando existe precisamente la confianza plena y total de que se están utilizando de buena manera, es decir, en una inversión
fuerte en temas que son esenciales, Sandy, en seguridad, en educación, en salud, en la generación de empleo y obviamente en obra pública muy importante como el tema de las carreteras, por ejemplo. Cuando estas situaciones no son del todo visibles, entonces la gente empieza a desconfiar de esta situación y además hay factores que de verdad son bien difíciles de controlar. El tema de que en las fronteras muchas veces a la luz pública de todos está ingresando el contrabando de manera hormiga o de manera grande, como tú quieras, pero está ingresando y son productos que simple y sencillamente fuera de no saber la calidad, no pagan un centavo al fisco guatemalteco. Tenemos ahí una gran situación de brecha porque esto pasa día con día, Sandy. Sin duda. Hay que fortalecer esos planes y sobre todo lo hablábamos, no incrementar los impuestos. Es correcto. Ya se dio a conocer que no se va a hacer esto. Eso es correcto. Para poder aclarar la información, sino que ampliar esa base, lo que tú mencionabas, Así esa base. es. Pero ¿cómo lograr entonces que cada vez más personas se vayan inscribiendo, vayan cumpliendo también con su responsabilidad en cuanto al pago de los diferentes impuestos? Yo creo que aquí también mencionábamos ayer y es bueno retomarlo el día de hoy, factores muy importantes. Primero, la educación, es decir, desde pequeño se debe formar al niño guatemalteco en la importancia de cumplir con sus obligaciones, y una obligación como ciudadano ante el Estado de Guatemala es el de poder pagar los impuestos, claro. Sandy. Entonces, fuera de eso, también hay que establecer un mejor sistema de control. ¿Pero qué necesita? Fortalecer a la SAT, más personal, mejores sistemas electrónicos y algunas otras cuestiones en las cuales, pues automáticamente cuando una persona apertura lo que es el NIT, entonces se le puede empezar a dar seguimiento continuo y permanente a todos. A veces es aleatorio y ahí es ahí donde se pierde el control y, por supuesto, una coordinación, esta ya sería interinstitucional, Sandy, con lo que es el registro general de la propiedad, quiero decir, el registro, en este caso, mercantil, donde se sacan las patentes de comercio, donde se sacan las licencias para poder operar como una sociedad mercantil. Tener un cruce de información. Un cruce de información. La base de datos del registro mercantil con la base de datos de la SAT. ¿Coincide? ¿Por qué la SAT eventualmente puede ser que no tenga registrada una sociedad mercantil? Y ahí hay que hacer operativos, efectivamente, para controlar el pago de impuestos. Hay más datos, vamos a mostrarlos en este momento porque de conformidad a lo establecido en la ley y en el reglamento también de la SAT, ven ustedes, interinamente asume las funciones de superintendente el licenciado Werner Ovalle, quien era intendente de recaudación. Cabe señalar que el ahora ex superintendente Abel Cruz fue en su momento entonces intendente de recaudación también, y al asumir temporalmente el cargo fue confirmado luego por el directorio como el superintendente. Esto podría pasar en este caso. Seguramente. No sabemos si va a ser esa decisión que va a tomar el directorio, pero es una alta probabilidad. La lógica, ¿verdad? Exactamente. Mientras no se logre fortalecer a la SAT y no se logre una coordinación interinstitucional que logre combatir de manera eficaz y eficiente el contrabando, la brecha sin duda va a continuar, no importa quién esté al frente. Así Ojo. es. Además, también debe fortalecerse a la SAT para que pueda hacer todos los esfuerzos posibles de ampliación y de control de una base fiscal real y que sea, por supuesto, adecuada. Julio, eso es importante, Sandy. En cuanto a lo que indica la ley y el reglamento de la SAT, que uno de los motivos de destitución es no llegar a la meta, ¿tú crees una medida que pueda ayudar? ¿O cómo la ves? ¿Crees que es justo? ¿Crees que se debería de considerar? Yo creo, ante la pregunta importante que estás haciendo en este momento, Sandy, que debería de cambiarse, debería de reformarse. ¿Por qué? Porque para cualquiera que llegue en este momento, en estas condiciones de superintendente, va a ser imposible, así te lo digo, imposible llegar a ese monto total de recaudación. Los factores pueden fallar, miles de ellos, y uno solo que no se cumpla, entonces te va a hacer no llegar a la meta. Creo que se debería ser más flexible en este sentido y hacer una evaluación que no fuera tan taxativa a lo que dice la ley, sino que fuera un poquito más razonada, un poco más pensada. ¿Para qué? Para fortalecer políticas de la SAT, para fortalecer procesos, programas y proyectos dentro de esta institución. Ahora bien, también yo creo algo, Sandy, es decir, hay muchas personas en lo individual o en las sociedades mercantiles que teniendo facturas, que teniendo su NIT,
simple y sencillamente funcionando como empresa, si tú quieres, o vendiendo sus servicios técnicos o profesionales, no facturan, lo omiten. Y muchas veces se llega al colmo, y tú no me dejarás mentir, que hay lugares donde a veces te dicen, ¿con factura, sin factura? ¿Quiere factura o no? ¿Cómo que si quiero? Es que es una obligación. Sí, la verdad que sí. Y mira, volviendo al tema de si se debe hacer alguna modificación o no a la ley de la SAT en cuanto a la destitución de un superintendente, ¿qué tan sano es cambiar cada año? Por ejemplo, imagínate, Insano. En este momento no se llega a la recaudación. ¿Qué pasa si este año, ojalá que no, pero me estoy adelantando a uno de los escenarios posibles, sí, que no se llegue? Vamos a continuar así cambiando. Cambiarán a Bernero Valle, a titulares, entonces. Exactamente. Entonces, ¿qué tan sano puede ser? ¿Cómo puede ir afectando también los proyectos? Porque en un año a veces se hace complicado y obviamente también es demasiada la presión que ellos reciben. Y las condiciones no son las óptimas, ¿verdad, Sandy? Entonces yo creo que aquí hay un trabajo bien importante para el análisis, pero ya no es el análisis suyo en casa, ya no es el análisis nuestro, es el análisis del Congreso de la República, a revisar esa ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, a revisar el reglamento que hace que cuando no se llegue a este monto de recaudación establecido, sea pues prácticamente el adiós, la antesala del despido al superintendente. Yo creo que lo que hay que hacer para fortalecer las instituciones es darle permanencia a los funcionarios. Que las causas de destitución tal vez sean otras, el incumplimiento de deberes, alguna situación de malversación de fondos, alguna cuestión de corrupción, pero no el simple hecho de no haber llegado a la meta fiscal. Sin embargo, ahí está, la medida unánime del directorio de la SAT ya está tomada, es irreversible. Así es, y bueno, ojalá que el directorio también pueda evaluar, porque de esta manera, pues si los diputados no lo hacen, ellos puedan proponer también algún tipo de fortalecimiento. Y ojalá que las nuevas autoridades de la SAT puedan pues implementar algún tipo de proyecto, darle seguimiento a algunos que ya se tenían, como por ejemplo la modernización, que creo que fue uno de los aportes que deja el superintendente, bueno, ahora el ex superintendente. El ex superintendente. Y obviamente hay que ir mejorando. Y ojalá que el resto de instituciones se sumen también a esos esfuerzos, Julio, para poder mejorar la recaudación. Así que vamos a finalizar entonces con el primer tema. ¿Nos puedes adelantar qué se viene después del corte? Con mucho gusto. Tan bonito que es ingresar, por ejemplo, al tema del estudio universitario. La ilusión de la carrera, la ilusión de llegar a ser un profesional, una persona que conoce mucho, pero la Universidad de San Carlos tuvo un problema bien grave en este año y que ha sido una constante, el tema del exceso en los bautizos. ¿Te parece si hablamos de eso? Pero después de la pausa, por favor, siga en sintonía. Usted no cambie porque sabe que nosotros somos a la medida. La Universidad de San Carlos de Guatemala anunció sanciones drásticas contra 6 estudiantes que se vieron involucrados en un incidente donde 3 jóvenes de primer ingreso terminaron intoxicadas. Es un primer informe donde hay 6 nombres, ¿verdad? De unidades como Derecho, de unidades como Arquitectura, económicas, ¿verdad? Son diferentes unidades académicas, humanidades. Y se va a dar a conocer, ya se dio a conocer al CCU, y el CCU dio la orden a que se empiecen a evidenciarse hechos delictivos. O sea, no podemos tampoco de un día a otro el poder aplicar un régimen cuando no se respete el proceso. De lo contrario, también seríamos actores de una mala práctica. Pero esto es un tema que ya se abordó, se agendó para el 12 y esperamos concluirlo no más allá del mes de febrero y el poder aplicar el régimen disciplinario. A ellos obviamente se les tiene que correr las audiencias, escucharlos, pero también aplicar el régimen como corresponda. Reconocemos que debe de haber sanciones, porque del mismo hecho de usar un edificio para hacer este tipo de acontecimientos e incidentes ya merece una sanción. Que hoy manifestó una distinguida miembro del Consejo Superior, ya el CCU tipificó la expulsión para este tipo de incidentes. Lo que queremos obviamente es documentarlo, ya se inició. Por lo tanto, ya el CCU tiene una responsabilidad que la va a asumir en el tiempo prudencial y no más allá del mes de febrero. Las medidas disciplinarias también aplicarán para quienes tengan comportamientos de violencia durante las actividades de huelga.
todo hecho de la vida universitaria donde está la huelga, media vez se vulnere el orden y la integridad, se ponga en riesgo de nuestros compañeros en general, no digo solo estudiantes, ya es un tema que lo hemos abordado y estamos dispuestos y con toda seguridad a tener esa firmeza para hacer la sanción que corresponda. Durante una citación al Congreso de la República, el rector de la USAC denunció hechos delincuenciales en los que podría estar involucrado personal de la institución. A ver, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, fíjese usted lo que dice, todos somos libres e iguales, también lo dice el artículo 4 de la Constitución, pero además es que nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene dentro de sus, entre comillas, ¿verdad, Sandy?, tradiciones estudiantiles, la práctica de los denominados bautizos, para dar la bienvenida, vaya que bienvenida, a los estudiantes de primer ingreso. Hace varios años ya, el Consejo Superior Universitario había prohibido la práctica de los bautizos por considerar que estos son abusos, son vejámenes que sufren los estudiantes sancarlistas, y esta es una muy buena medida. Luego de la prohibición del Consejo Superior Universitario, la práctica definitivamente pues fue mermando. Ahora, el tema al respeto de los derechos humanos, al respeto a la dignidad de la persona, hay que preguntar qué pasó, porque aquí hay que encontrar quiénes son los culpables. ¿Son culpables las autoridades de la San Carlos? ¿Son culpables los estudiantes que organizaron esto? ¿O pueden hasta inclusive las mismas estudiantes que fueron las víctimas decir, bueno, yo quiero participar en esta situación? Como sea, eso no importa. Yo me imagino que ya la Procuraduría de los Derechos Humanos estará investigando. Bueno, digo yo, aspiraría, yo no lo sé. Ahora, lo que sí es cierto, el rector Murphy Pais dice que van a aplicársele a los 6 estudiantes que han sido identificados la sanción más drástica, van a ser expulsados de la universidad. Bueno, bravo por eso, ¿verdad? Sabemos que cada año es una constante ver este tipo de situaciones y cuando se tiene la esperanza que ya no se presenten, que las bienvenidas sean de otra forma, más un poco dignas, más tranquilas. Porque fíjate, Julio, que yo he conocido de algunos bautizos, de algunas bienvenidas de otras facultades donde... Muy amistosos. Exactamente. Incluso algunos hasta piden el acompañamiento de la PDH para que ellos sean los vigilantes y que puedan garantizar que al final esta bienvenida se realiza con total tranquilidad y que tenga pues un buen recuerdo para los estudiantes de primer ingreso. Entonces, algo bonito. Exactamente, pero siempre hay grupos que pues bueno, buscan los extremos y después no se miden las consecuencias, especialmente cuando tienes bebidas embriagantes que obviamente están relacionadas con el tipo de actividad. Sabemos que hay personas que bajo el efecto de alcohol reaccionan de maneras impensantes. Y sí, es increíble. Ahora, Sandy, tú como mujer, a ver, las víctimas fueron aquí claramente 3 jovencitas, ¿no? Estudiantes de primer ingreso. Al final de cuentas, lo que les dieron a beber, como tú dices, pues las noqueó literalmente. Pudo haberlas hasta matado, eventualmente dejarlas en un coma con alguna otra situación. ¿Qué crees que era el propósito real que se quería aquí? ¿Dormirlas? ¿Simple y sencillamente dejarlas así un rato mareadas? ¿O tal vez algún propósito más avieso o perverso? Mira, al final yo creo que hay que entender algo. A ver. Cada persona debe conocer cuáles son sus límites. Correcto. Obviamente, a lo mejor tú puedes tomar tanta cantidad de bebida alcohólica y aguantar. Y puedes estar bien. Obviamente ya se considera cierto grado de alcoholismo. Exactamente, pero hay personas que con una copa, con una cerveza, por ejemplo, ya no aguantan. Entonces, es importante poder establecer, uno, que hay responsabilidad porque no conoces, entonces estás socializando y entras entonces en este ambiente donde no sabemos si las obligaron a tomar. ¿Se accedieron? Exactamente. Si había alguien responsable, porque mira, cuando andas en grupo y tú ves que alguien del grupo, pues bueno, ya está en otra órbita, pues bueno, tú vas a cuidarlo, ¿no? Por responsabilidad, porque quieres que al final, pues la actividad no tenga ningún tipo de tragedias, de consecuencias negativas para otras personas. Entonces, también, este es un nivel de irresponsabilidad y obviamente se tiene que investigar porque, ¿qué hubiera pasado si alguna ellas fallece? Exactamente, porque la probabilidad es alta y se han dado casos en otras situaciones también donde ha pasado.
creo que sí es necesario no solamente una expulsión, sino que se puede investigar qué fue Más lo a fondo. que pasó, porque hasta el momento hay muchas dudas. No sabemos entonces cuál fue el propósito, qué fue exactamente lo que sucedió y ¿Qué de les esta dieron? forma que pueda sentar un Sí. precedente también, ¿no crees tú? No, definitivamente. Y es que mira, Sandy, antes de que nos des otros datos, por favor, para el análisis, controlar también una población de más de 120,000 estudiantes en una cantidad enorme de sedes universitarias ha de ser también una situación difícil, pero al final de cuentas hay que hacerlo, ¿verdad? Definitivamente, pero hay más datos que le vamos a compartir y hay que dar a conocer entonces que específicamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues aquí se llevaron a cabo diversos bautizos. 2 estudiantes, 2 mujeres fueron las víctimas entonces de esta intoxicación que le habíamos mencionado. Y en un principio el rector se pronunció en sus redes sociales en las que manifestó que lamentaba lo ocurrido y afirmaba que las actividades son ajenas a la institución que dirige. También afirmó que se había hecho la denuncia respectiva al Ministerio Público. Ante el hecho ocurrido, el Congreso de la República citó al rector de la USAC, quien manifestó ante los diputados que va a tomar las acciones drásticas contra los responsables. Ahora hay que esperar que se cumpla lo afirmado por el rector de la USAC, es decir, que se apliquen las sanciones a las autoridades, A los los autores, autores de estos vejámenes y Cierto. que de esta manera entonces se pueda esclarecer qué fue lo que pasó. Ya se interpuso la denuncia entonces ante el Ministerio Público, dio a conocer el rector. Sí. Quisiéramos saber cuál es el avance, porque obviamente situaciones como estas no pueden esperar. Cuando no sabemos entonces si se van a seguir desarrollando, también Ahí está la quisiéramos cuestión. conocer el informe que la PDH puede hacer en cuanto a qué pasó, porque ese acompañamiento, todos sabemos que a principios de año se dan Sí. estas situaciones. Así También es. la PDH tiene que estar pues en alerta. Presente, tiene que estar en apresto. Efectivamente, entonces esperemos también un informe por parte de ellos. Yo creo que eso va a ser muy importante. Como importante será también cuáles van a ser las medidas de la máxima autoridad, y aquí ya no es el rector, es el Consejo Superior Así es. Universitario, que lo preside obviamente el rector, para que esto ya no vuelva a pasar, para poder evitar esto, para concientizar a las mismas asociaciones estudiantiles y a la misma AEU que está pues comandando la política universitaria estudiantil, para crear conciencia, pero compromiso de que los bautizos deben de ser dignos, que los bautizos deben de ser algo bonito, algo agradable para el estudiante y no un momento tan terrible en el cual prácticamente te pones ahí para una tortura. Esto ya había cambiado, ya había frenado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y mira, Julio, esto llama mucho la atención porque el Consejo Superior Universitario hace un tiempo, hace un par de años, dio a conocer pues una resolución que ellos realizaron donde prohibían los bautizos. Así es, así es. ¿Cómo te explicas que pues no hay respeto a esta norma interna que se ha establecido? A una Se disposición. siguen haciendo. ¿Cuál es el control que también tienen las autoridades y el Consejo Superior Universitario sobre Sí. estas actividades? Porque prácticamente en las narices pasan. Pasó esta situación. Vamos a partir también de una base que es bien importante que todos la tengamos claro. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, 99% seguramente de los estudiantes son personas que sí quieren llegar a estudiar, personas que se esfuerzan muchas veces, que estudian en una jornada bien complicada como es la nocturna, para decirlo de una forma bien concreta, después de toda una jornada de trabajo. Pero siempre, y eso pasa hoy, no solo en la San Carlos, podrá pasar en cualquier casa de estudios superiores, que siempre hay pequeños grupos de personas que llegan ahí con otros fines. Y esos fines son pues hacer fiesta de la universidad, hacer cualquier otra situación. Y entonces seguramente, si de verdad se están identificados y se les expulsa, y ya no vuelven a ingresar a la San Carlos, que por cierto se le paga al estudiante, es decir, ellos pagan una cuota, 104 quetzales anuales, pero realmente el estudio lo financia el pueblo de Guatemala porque no vale eso, vale mucho más. Entonces ahí sí van a empezar a entender estos malos estudiantes, que son pocos, a respetar, o por lo menos allá no estar dentro de la San Carlos. Y mira, también se da una situación que obviamente en algunos casos dicen en facultades que no es obligación participar en los bautizos. Pero En otros dicen que, bueno, hasta cierto punto reciben como que un mensaje indirecto en que sí tienen que participar. Sí. Pero aparte de esto, sea obligatorio o no, hay un momento en el que los jóvenes buscan integrar un grupo. Claro. Donde dicen, bueno, si participo, pues voy a estar dentro del grupo, están socializando. Voy a ser buscan la cool, manera. ¿verdad? Sí. Exactamente, entonces también comprender esta situación. Y qué lamentable que se dé este tipo de vejámenes, este tipo de irregularidades, Julio, porque A ver. ponen en mala universidad. La Sí, universidad sí, que ha dado lamentablemente también eso es.
grandes profesionales, que tiene grandes estudiantes también, y lamentablemente por estas situaciones se mancha la imagen de la universidad. Quiero recalcar eso que tú estás diciendo. Hablar de la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala es hablar de una tradición realmente estudiantil, de un legado muy alto. Es decir, fue la cuarta universidad, en este caso, que se fundó aquí en el territorio americano por parte de los españoles. Tiene un prestigio muy grande a nivel internacional. Dio y ha dado y sigue dando al país grandes profesionales, ¿verdad? Connotados. Imagínate, solo por mencionar uno nada más entre muchísimos. El mismo Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias en su oportunidad, egresado de esta universidad, miembro de la misma. Entonces, esto hay que mantenerlo, ¿verdad? Poner siempre en alto ese nombre de la Universidad de San Carlos, y por eso hay que controlar estas acciones. Exactamente. Como estudiantes creo que es necesario poder entender esto, que es muy importante decir, bueno, soy estudiante de la Universidad de San Carlos, es un gran peso que ustedes llevan, porque obviamente se espera todo lo mejor de ellos, porque sabemos también la calidad educativa, el nivel de profesionales que también egresan de esta universidad. Entonces, comprender este punto, hay que cuidar la casa. Es correcto. La universidad se convierte finalmente en otra casa donde tú compartes, donde tú vives, y especialmente si estudias pues todos los días, la cantidad de horas que pasas ahí. Entonces hay que cuidar ese lugar. Así es, que nos da tanto en el tema de la educación. Ese es el mensaje que finalmente muy apropiado. Gran mensaje para terminar este tema. Y vea, después vamos a regresar, Sandy, con un tema que es bastante reciente y es bueno analizarlo. Un juzgado de España, civil en este caso, aceptó demanda por parte del exministro de Gobernación Carlos Bielman en contra de exfuncionarios de CICIG, pero eso todavía no lo vamos a conocer. Eso será después de la pausa. Antes lo vamos a dejar con nuestra cápsula económica. El presidente de Guatemala en funciones, Guillermo Castillo, lideró la reunión del Gabinete Económico. Se analizó la proyección tributaria del país, la situación macroeconómica, la posición de Guatemala en el índice de competitividad y el índice Doing Business, además del diagnóstico de riesgo país. Honduras es el mayor productor de café de Centroamérica. Durante los primeros 4 meses de la cosecha 2019-2020, sus ingresos por exportaciones crecieron un 16.7% respecto al mismo periodo anterior, según informes de una agencia de noticias internacional. El café es la primera fuente de divisas por exportaciones de Honduras. La expansión del coronavirus mantiene en estado de alerta a la industria tecnológica. China es la gran fábrica de tecnología del mundo. Compañías que producen desde computadoras y celulares hasta consolas de videojuegos están elaborando planes de contingencia. El virus no solo impacta a la cadena de suministros. China es el mayor consumidor de tecnología del mundo y un freno al consumo impactaría en las ventas. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el 6 de febrero es de 7 quetzales con 64 centavos por cada dólar. Un juzgado de Madrid, España, dio trámite a una denuncia interpuesta por el exministro de Gobernación Carlos Bielman contra Francisco Dalanese, excomisionado de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y también la exfiscal general Claudia Paz y Paz, entre otros exfuncionarios. El juzgado ubicado en Madrid, España, dio trámite a la denuncia interpuesta por el exministro de Gobernación Carlos Bielman. La denuncia señala a Francisco Dalanés, quien estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. También se señala a otros exfuncionarios de CICIG y a la exfiscal general Claudia Paz y Paz. La CICIG y la FESI, pues cuando hacen sus casos, lo que suelen hacer y como lo acostumbran a hacer es acusar, juzgar y condenar mediáticamente antes de que uno pueda asistir a los tribunales a demostrar o no su inocencia. Ellos han irrespetado total y completamente la presunción de inocencia. En mi caso, pues en algún momento dado hicieron toda una publicación por medio de YouTube en la cual no solo atentaban contra mi honor,
contra mi intimidad, contra mi persona, sino inclusive también contra mi familia. En total, 15 personas son denunciadas, quienes deberán ser notificadas del caso en su contra. Todos tienen un plazo de 15 días para presentarse a la judicatura correspondiente y defenderse de los señalamientos en su contra. Ellos cometen el delito en España porque lo hacen por los medios electrónicos y al poderse bajar y ver en España, el delito se comete en España y en España ninguno de los miembros de CICIG tiene inmunidad. Nosotros teníamos dos rutas, una ruta por la vía penal, una civil, decidimos la civil porque la penal no prescribe. De esa cuenta pusimos esa denuncia en el juzgado primero de instancia 35 de Madrid y desde un momento le dieron trámite a la denuncia. Bielman acusa a las 15 personas de abuso de poder. Asegura que fue procesado con falsedades por un caso de ejecuciones extrajudiciales en la cárcel El Infiernito, ubicada en Escuintla. Mis abogados en España están claros que los delitos fueron cometidos y la jueza medianamente hubiera creído que no fuera así, nunca le hubiera dado el trámite. Las pruebas están aportadas. Ellos me acusaban públicamente por medio de un video de YouTube de una serie de acciones y delitos que había cometido y después fui absuelto con una sentencia firme e inapelable en España sobre los hechos que ellos estaban diciendo que yo había cometido sin siquiera haber sido aún juzgado. Entonces realmente nuestros abogados están claros que el delito está cometido y que el resultado al final será favorable a nosotros. A ver, recordemos algunos datos importantes en este caso. Usted sabe, Carlos Enrique Bielman Montes fungió como ministro de Gobernación durante el gobierno del expresidente Óscar Berché Perdomo. Durante su mandato, al frente de este ministerio, se llevó a cabo, Sandy, recordarás tú también, la operación de toma de control de la cárcel de Pavón, la cual fue conocida coloquialmente como la Operación Pavo Real. Por este caso, Carlos Enrique Bielman fue juzgado en España por un delito muy grave, es decir, el que se le estaba imputando son las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, después de seguir todo el proceso penal, fue absuelto por las altas cortes españolas. Posteriormente, ya cuando esto había terminado, había fenecido, hay un principio del derecho que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. La CICIG de aquella época, comandada por Francisco Dalanese, el costarricense, trató de que se juzgara nuevamente aquí en Guatemala a Bielman, lo cual pues a todas luces es una violación a un mandato. Pero lo peor de esto es que hicieron públicas ciertas declaraciones, ciertas cuestiones a los medios de comunicación de España, y es ahí donde Carlos Bielman dice el delito, en todo caso, donde aquí habrá una calumnia, alguna difamación, alguna situación de estas, se cometió en aquel país, en aquella nación. Imagínate, yo para poder aclarar esta situación, sí, yo le quiero que nos expliques por qué se plantea la denuncia en España. Claro que sí. A ver, el tema de los delitos de lesa humanidad, como entre otros se conoce, por ejemplo, a la tortura, como entre otros se conoce, por ejemplo, a las ejecuciones extrajudiciales, que eran la acusación que pesaba sobre Carlos Bielman y algunos otros funcionarios de Estado, ¿verdad?, que conocimos de aquella época, pues ese, como es un delito de lesa humanidad, los delitos contra los derechos humanos se pueden perseguir en cualquier lugar. No prescriben además. Por eso a Carlos Bielman se le persiguió, es decir, se le puso la querella penal correspondiente en el Reino de España. Ahí Carlos Bielman se defendió y demostró su inocencia. Entonces, Sandy, cuando esto pasó, la CICIG y el Ministerio Público, en aquel momento comandado por Claudia Paz y Paz, presentaron las supuestas pruebas al Reino de España, en las audiencias, ahí las Cortes Reales, pero a la vez también publicaron unos videos donde pues se hacía ver la supuesta culpabilidad de Carlos Bielman Montes sobre este delito, y es ahí donde ahora, desde el 2014, entonces Carlos Bielman y su equipo jurídico están preparando este caso. Primero, como él lo dijo, en la instancia civil, como se planteó esta situación, para la reparación digna, los daños y perjuicios, pero también queda abierta la posibilidad de la instancia penal.
Es necesario también poder aclarar esta información porque surgía mucha duda en cuanto de, bueno, pero si este caso fue en Guatemala, ¿por qué exponerlo ante las Cortes españolas? Exactamente, entonces ahí está la explicación. Julio, ¿qué pasa si este proceso avanza? Si al final los exfuncionarios que han sido denunciados entonces son pues condenados, reciben algún tipo de sanción, de castigo, ¿representaría alguna repercusión para nuestro país? En este momento, en la instancia que está interpuesta la denuncia, esta sí es una denuncia porque es civil ante uno de los juzgados civiles de Madrid, en este momento no para Guatemala, pero sí para los funcionarios, es decir, ellos ya ahora tienen que responder, ya sea personalmente presentándose o a través de alguien que los represente, un abogado, ¿verdad? Seguramente español, que a través de un mandato con amplios poderes pues pueda representarlos. Y pueden ser condenados en este momento, porque es instancia civil, únicamente a situaciones pecuniarias, es decir, a sanciones que sean un resarcimiento, llamémosle así, digno por, pues ahí sí que la violación del honor, de la honra, de la calumnia. Sabes que es que esto es consecuencia, pero ya de los funcionarios, tanto de los exfuncionarios del Ministerio Público de aquella época como de la ex-CICIG, por litigar en medios, ¿verdad? Por hacer públicas estas cuestiones. Esto se litiga, cualquier caso, no solo esto, se litiga en tribunales. Claro. Las pruebas se le presentan al juez, no se le presentan a la televisión, porque hay un principio básico que es un derecho humano, la presunción de inocencia. ¿Y qué pasaría? Planteamos diferentes escenarios. Que alguno de estos exfuncionarios no se presente, no envía a un representante y prácticamente pues evada a la justicia española. No le importe, ¿verdad? ¿Cuál sería la repercusión entonces que podría tener o qué consecuencias? A ver, hay que entender una situación, Sandy, como la situación se está planteando ante un juez, y un juez es siempre un juez. Así como Carlos Bielman en aquel momento tuvo que responder y presentarse a las Cortes españolas, los funcionarios guatemaltecos que ahora han sido denunciados deben hacerlo ellos o por medio de sus abogados. De lo contrario, pues caerían en una rebeldía, que es el hecho de que no te presentas ni cumples con una orden de juez competente. Recordemos que todo esto está dentro del contexto, como te decía, de lo que son los delitos de lesa humanidad. Se juzgó a Bielman allá en España, por eso la competencia, el lugar donde debe ser conocido este otro caso, va a ser otra vez España, en Madrid específicamente. Ampliamos los datos y hay que tomar entonces en cuenta este punto, que las autoridades también, en este caso las autoridades desde el 2014, el exministro Bielman, junto a su cuerpo de asesores legales, han venido preparando una demanda por la vía civil en contra de exfuncionarios de CICIG. Hoy dio a conocer que presentó la misma en un juzgado de instancia español, donde dio a conocer los nombres de los exfuncionarios demandados para una reparación de daños y perjuicios. Es importante notar que dentro de los exfuncionarios demandados figura el excomisionado de CICIG, Francisco Dalanese, y la exfiscal general Claudia Paz y Paz. Por último, Carlos Bielman no descartó presentar posteriormente sendas querellas penales a los funcionarios demandados en la instancia civil. Eso que estás diciendo en este instante respondería también mucho a la pregunta que me hacías. ¿Qué pasa si no se presenta alguno de estos funcionarios? Bueno, ya caería en ese delito, que es delito penal, precisamente la rebeldía, el no acudir a una citación judicial. Entonces ya se volvería una situación grave, porque lo penal ya es cuestión de privación de libertad. Y bueno, esto es lo que sucede entonces en el caso del exministro. Se dio un primer ataque, él tuvo que enfrentar un proceso, ahora viene el contraataque, es decir, él entonces ahora plantea este recurso y espera que se pueda pues iniciar un proceso en España para de esta forma se le pueda realizar una reparación digna. Le daremos seguimiento. Excelente. Continuemos por favor con la información. ¿Sabe usted que autoridades de Aeronáutica Civil y también representantes de lo que es la portuaria se reunieron en el Congreso de la República? Esto para informar sobre las acciones concretas de prevención que han sido ya implementadas en nuestro país a efecto de evitar el ingreso del coronavirus a Guatemala. Vea esta importante información. El director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, explicó sobre la coordinación con el Ministerio de Salud para verificar a todos los viajeros que ingresen al país y descartar que sean portadores de coronavirus. Hay un protocolo establecido de entrevista de los pasajeros. Le repito, cualquier pasajero que ingrese a Guatemala a través del aeropuerto La Aurora está pasando por la cámara técnica de un kiosco instalado por parte del Ministerio de Salud, en el que hay médicos especialistas
En el momento que detectan algún cambio de temperatura en los pasajeros, son llamados a una entrevista y se continúa con un protocolo establecido por el Ministerio de Salud para ver la necesidad, si es necesidad de hospitalizarlo, para tenerlo bajo observancia del Ministerio. Por el momento no hemos tenido ningún pasajero, tanto que haya sido reportado con un virus o con dudosa síntomas, ¿verdad?, de coronavirus. Sin embargo, pues estamos atentos. Por el momento estamos libres de algún contagio. Estamos haciendo todos los protocolos de prevención para que no puedan ingresar ese virus a Guatemala a través del aeropuerto. Por otro lado, el representante de la portuaria Quetzal informó sobre acciones de prevención a través de las fronteras marítimas y barcos procedentes del exterior. Básicamente, como les comentaba, tenemos el médico del Ministerio de Salud, también el médico de puerto, que también asiste a la visita y están preparados para esta situación. También nos asiste el MAGA y otras instituciones del Estado. Tenemos la fortuna y la bendición de Dios que regularmente o casi siempre antes de llegar y recalar a nuestros puertos, pasan recalando puertos de Estados Unidos y puertos mexicanos. Eso nos da la pauta de decir que todavía traemos prevenciones anteriores antes de llegar a nuestros puertos. Por su parte, el diputado Boris España resaltó la importancia de prevenir y proteger tanto a trabajadores y población en general. Hoy vimos una buena experiencia que es la portuaria Quetzal, tiene boletines, tiene a su gente ya utilizando mascarillas correspondientes y a toda una población enterada de la realidad que están viviendo, porque ellos que son puertos, la población, digamos, del puerto está viviendo más constantemente esa amenaza. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida acá por TN23. ¿Sabe usted que la ley de conmemoración del Día Nacional contra el Acoso Escolar fue leída ante el Pleno del Congreso de la República y continuó su trámite de primera lectura? Por favor, vea esta información. Por medio de las redes sociales se han viralizado videos que muestran riñas entre estudiantes. Algunos son videos de insultos, de golpes o, en el peor de los casos, el suicidio del menor. El bullying, como es conocido hoy en día, este flagelo llevó a que en 2018 se presentara una iniciativa de ley que busca conmemorar el Día Nacional contra el Acoso Escolar, que este jueves inició su trámite de aprobación en primera lectura. Creo que lo importante es que esta discusión esté sobre la mesa. Creo que es algo que no se puede dar en las instituciones educativas, en las escuelas, en los colegios. Es algo que no podemos permitir y tolerar que pase con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es importante trasladar ese mensaje que el Congreso está llevando a la discusión estos temas que preocupan a la ciudadanía. Hoy pues una iniciativa importante que esperamos pueda seguir avanzando a lo interno del Pleno. Durante el debate, el diputado Jorge García Silva presentó una moción privilegiada para que la iniciativa fuera aprobada de urgencia nacional ante la situación del país. Tristemente, este acoso escolar, más conocido como bullying, pues se está dando a todos los niveles. Recordemos que hace más de un año un niño en Huehuetenango le introdujeron en el ano un inflador y hasta que le reventaron el intestino y murió, pues no fue suficiente eso como para aprobar una ley de este tipo. Hoy tenemos, la semana pasada pasaron cosas en colegios privados, en colegios públicos, mayores están golpeando a menores y la verdad es que debemos de fortalecer al Mineduc para que tenga los insumos que puedan concientizar y educar a todos los alumnos e inclusive los maestros para que puedan prevenir esto. La iniciativa busca que cada 2 de mayo se conmemore el Día Nacional contra el Acoso Escolar. Según la congresista ponente, en Guatemala no existen avances en mecanismos para prevenir y erradicar el bullying. La proyección de crecimiento económico para el 2020 es positiva, así lo dieron a conocer las autoridades de gobierno durante la primera reunión del Gabinete Económico. Hay una expectativa para este año en temas de crecimiento económico. Por primera vez, el índice de confianza en la actividad económica desde el año 2012 sube prácticamente al 66%. Ese es un buen indicador que los inversionistas y el sector productivo está confiando en lo que vamos a hacer en el país. Son estadísticas que vienen de hace una semana que el Banco de Guatemala obtuvo. Y eso es lo que pretendemos. Hemos creado alrededor de 12 mesas de trabajo
que tienen que ver con la actividad económica del país. Autoridades del Banco de Guatemala todavía no pueden adelantar un impacto a la economía nacional por los efectos del coronavirus que afecta a China. En el caso de economías emergentes, si hay una desaceleración en China, todavía no está cuantificado el posible impacto del coronavirus a nivel de la economía china. Probablemente y definitivamente va a impactar a la baja, dependiendo de cuál sea la magnitud y cómo se logre atenuar este nuevo virus. Y siendo la economía china una economía importante a nivel mundial, pues posiblemente sí va a impactar al resto de economías, pero es prematuro anticipar un escenario en este sentido. En todo caso, el antecedente más reciente en esta materia es el SARS. Llegamos al final de esta emisión, Julio. Ha llegado el momento de despedirnos, pero también de invitarlos a que nos sintonicen mañana. A las 21 horas. Chao. Gracias. Descanse. Gracias.